Esta es una producción de actualidadradio.com. Julio, bienvenido al programa. Te saludamos Carlos Acosta y Karinés Moncada. ¿Cómo estás? Encantado, Karinés y Carlos, de estar con ustedes en esta tarde y un tema muy fascinante y muy relevante a todo lo que estamos viendo en cómo se manejan este tipo de dictadura. Si hay algo que no le conviene a la dictadura castrista, Raúl Castro y su gente, es evidenciar que los últimos años han sido terribles, ¿no? Que a pesar de estas aperturas que se hicieron hace 2 años ya, pues el pueblo no ha visto una mejoría, porque si no la gente se hubiese quedado en la isla. Uh-huh. Correcto. Mira, es una congruencia perfecta con el modo sistemático de operar de la dictadura Castro-comunismo. Mira, hay que entender que dictaduras como la castrista se mantienen en el poder por su capacidad de promover una eficacia política, la ineficacia política entre la oposición. Entonces, intramuros dentro de la isla, pues eso lo resuelven muy rápido, muy fácil. Por un lado, terrorismo de Estado, y por otro lado, la implantación de la contracultura, o sea, falsificar la realidad para que los cubanos dentro de la isla entre, por un lado, el terrorismo de Estado, y por otro lado, la noción de que solo entrando por la vía de que el régimen tiene establecido y el control, los mecanismos de control social están reforzando ese orden, pues entonces esa realidad falsificada se presta y le facilita el poder. Pero hacia el exterior, dictaduras como la castrista tienen también una política que seguir en cuanto a promover esa contracultura, esa falsificación de la realidad. Promueven esa ineficacia política de la oposición, pues aminorando las violaciones sistemáticas, los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, impactando la opinión pública. Entonces, una cifra como esta, la verdad, es perfectamente lógica y racional que el castrocomunismo pues falsifique esos datos, porque el producto que ellos quieren vender ahora es un reformismo, ¿verdad? Que estas modificaciones cosméticas diseñadas para en sí empoderar a el aparato político militar que controla la economía, pues tiene el simulacro de que hay algún tipo de liberalización económica. Entonces, este reformismo que se quiere vender, pues claro, sería incoherente pensar que, a pesar de eso, como ustedes bien señalaron, ¿por qué se quieren ir los cubanos? ¿Por qué siguen en estampida para querer salir? Entonces, pues claro, esa incoherencia ellos lo resuelven falsificando los datos, como han hecho históricamente, porque de nuevo es una imprudencia decir de que en Cuba la imagen que ellos quieren proyectar de que todo es música, rumba, todo el mundo está feliz, todo el mundo está abriendo un Airbnb y está felizmente recibiendo a los turistas y todos somos iguales. Dentro de esa retórica falsa, pues claro, es una inconveniente realidad el pensar que los cubanos jóvenes, ese hombre nuevo, que supuestamente es la fabricación estelar del castrocomunismo, pues se quiere venir a Hialeah a vivir. Entonces, ¿cómo es posible que pueden concluir eso? Pues simplemente rasan con los hechos tales como ocurrieron. Ahora, Julio, se me ocurre preguntarle, aunque la pregunta pudiera parecer ingenua, amigo, estamos conversando con Julio Schilling, él es escritor, politólogo, y estamos hablando sobre el maquillaje de las cifras por parte del régimen cubano, de cifras migratorias que quieren confundirlas con cifras de viajeros. Ahora, repito, ¿cuál pudiera ser el asidero de estos números, tomando en cuenta que cuando usted contrasta las cifras de migración del país receptor, inmediatamente se da cuenta que no fueron viajes? ¿A quién va dirigido ese mensaje entonces? El mensaje va dirigido tanto a los cubanos dentro de la isla como a el mundo libre. O sea, el castrocomunismo busca inversionistas, o sea, empresas que estén dispuestos a entrar en socio comercial, o sea, en una relación comercial
con la estructura militar que controla la economía cubana. Entonces, tiene que vender una cierta imagen de normalidad, de civilidad, y de nuevo, un pueblo en estampida para salir, pues claro, choca con eso. También sirve para intentar frenar el anhelo de los cubanos que viven en la isla de querer transportarse a la nación cubana que vive fuera de su territorio, porque hay que entender, Carlos y Karinés, que para los cubanos que viven en la isla, el salir de Cuba no es en efecto salir hacia otro país extranjero con costumbres diferentes, un nuevo continente. No, es trasladarse a la nación cubana que vive fuera de su territorio. O sea, trasladarse acá donde pueden seguir hablando español, pueden seguir viviendo con las costumbres cubanas, las tradiciones cubanas, pero en libertad, en democracia y en un sistema de mercado que les ofrece una serie de posibilidades. Entonces, el Castro comunismo, pues claro, no quiere que eso sea lo que se venda y no quiere estimular más salidas permanentes. Sí están interesados en que los cubanos salgan, estén aquí y manden dinero, eso sí, igual que están interesados incluso esos cubanos que vengan, trabajen aquí por debajo de la mesa y regresen con dinero para precisamente de una forma informal resolver los problemas económicos por la ineficiencia estructural que hay en la economía cubana. Pero ellos no pueden aceptar, y por eso es que ejercieron tremenda presión a la administración del presidente Obama para que eliminara la preferencia cubana inmigratoria, porque en cuanto a la imagen, que para dictaduras como la cubana es sumamente importante, eso era una mancha severa en su expediente. Entonces, pues ahora, para reforzar los pasos que dio la administración del presidente Obama de anular el privilegio de los cubanos en el estatus inmigratorio de los Estados Unidos, pues claro, es necesario que ellos vayan a minimizar con esta evidencia falsa de que los cubanos ya no están saliendo como en otras épocas. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, Julio, registró en julio 575 detenciones arbitrarias por motivos políticos de disidentes, ¿no? Pacíficos, así lo tildaron la comisión. Casi 200 más que el mes anterior y la cifra más alta en los últimos meses. De eso no nos queda duda, que abrieron estas relaciones bilaterales, supuestas relaciones bilaterales, porque creo que fueron de un solo lado, unilaterales, y la represión ha incrementado contra el pueblo disidente en la isla. Completamente, y eso es parte del esquema que tienen que seguir, el guión que busca la supervivencia, que requiere el acercamiento con el gobierno norteamericano, pues no quiere dar dentro de la isla a los cubanos para que tengan una falsa ilusión de que con posibles modificaciones en determinados aspectos de la economía, que se facilita a que los cubanos, que ellos decidan que salgan, puedan salir. Ellos no quieren confundir eso con espacio político, espacio de libertades civiles. Entonces, por eso aplastan cada iniciativa mínima de expresión libre. Te darás cuenta que en Cuba no se pueden reunir en público más de 3 cubanos a decir cualquier consigna contestataria sin ser brutalmente caído arriba por turbas paraestatales que pertenecen al brazo político. Es un mecanismo necesario. ¿Es un mecanismo necesario para mantener el orden dentro de la isla, o por miedo a que el pueblo se subleve finalmente, o eso tú no lo ves jamás pasando? No, sí, efectivamente es así, y es que hay anécdotas históricas que podemos ver una analogía. Cuando en Alemania Oriental empezaron las protestas que al fin dieron al traste con la caída del comunismo soviético, en Alemania Oriental el primer día, en afuera de las iglesias en Leipzig, habían menos de 20 personas que estaban congregados
y cuando esas 20 personas vieron que el día que nadie fue reprimido a palo, el día siguiente en vez de 20 ya habían 40. Y así fue creciendo geométricamente a medida de que no entraron los tanques y aplastaron. Cuando vemos, por ejemplo, la plaza de Tiananmen, podemos ver lo mismo, hasta que entraron los tanques, aplastaron y se acabó lo que fueron esas manifestaciones. Entonces el castrocomunismo le ha dado una buena lectura a lo que funciona y lo que no funciona en cuanto a permanecer en el poder. Por eso es que ellos tolerarán determinadas expresiones de descontento a puerta cerrada o en el exterior, pero en las calles de Cuba ellos no toleran absolutamente nada. Entonces, por eso es que vemos, y cuando se dice, bueno, es que los cubanos no salen, bueno, no salen porque hay un enorme costo que no es casualidad que después de lo que ocurrió, por ejemplo, en la plaza Tiananmen, de más de 3.000 chinos masacrados, ya no salen los chinos. Tú dices, ¿pero por qué? ¿Cambiaron de idea? No, porque básicamente hubo una masacre masiva de sus ciudadanos. ¿Tú crees que a estas alturas de la historia, en Cuba sería eso? Porque en la época de los fusilamientos no habían redes sociales, no había la información, pocas personas la conocían, lo conocimos ya a través de la historia y todos los historiadores, personas como tú y todas las personas que han sido víctimas de esta dictadura sangrienta de los Castro. Pero hoy en día, ¿tú crees que se atreverían a hacer algo así si el pueblo se subleva? Lo pueden hacer tranquilamente, igual que lo hizo Irán hace unos años, porque no van a sacar los cuerpos represivos uniformados, van a sacar los cuerpos represivos vestidos de civiles y van a decir, mira, este es el pueblo enardecido que está defendiendo su revolución, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el mundo de simulacro que viven, y lo viven constantemente. Tú fíjate, cada vez que ves que hay algún tipo de demostración, que salen 2 o 3 personas enseguida, ¿quiénes son hasta traen hasta los muchachos de los colegios? O sea, ¿quiénes son los primeros en llegar? Individuos vestidos de civiles de todas las edades, de todas las razas, para realmente dar la imagen de que hay un pueblo que está defendiendo este tipo de actividad. Entonces ellos vienen y van hasta argumentar, después que le presentan cargos a lo que están expresando, lo que en cualquier país civilizado sería un derecho inalienable de expresarse libremente, le van a echar cargos criminales por perturbar la paz, no a los que estaban tirando ladrillos y dando golpes, sino a los que se fueron a expresar libremente. Y el argumento que van a decir es que, bueno, que están perturbando la paz social con esas expresiones y que ellos están ahí y que si los prohíben salir es para protegerlos a ellos de ese pueblo enardecido. Eso es lo que ocurre. Y cuando vemos la insensibilidad verdadera de las democracias del mundo, y podemos ver lo que está pasando en Venezuela, que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, y más allá de muchos simbolismos y palabras de jefes de Estado, que uno aplaude esas palabras, pero ya ha pasado el tiempo de las palabras, porque se están masacrando a las personas en las calles. Entonces, ¿cómo es que las democracias no toman una acción más concreta? Entonces, pues por supuesto que el castrocomunismo mira, sonríe y dicen, entendemos la debilidad de la democracia, la inefectividad que tiene y que no saben defenderse, y pues ellos siguen con estos simulacros, y la democracia inerte con simbolismo, diciendo que esto no se puede tolerar, pero le siguen procesando el petróleo, siguen comprando sus productos y le siguen ayudando al financiamiento de ese mismo aparato represivo que es el que está llevando a cabo los crímenes de lesa humanidad. Tú hablabas, y bueno, obviamente uno que tiene aquí muchos años y aún no se conoce la película esta de las dictaduras, cuando tú comentabas que sacaban a un pueblo disfrazado de civiles, pero realmente son fuerzas represivas del castrocomunismo. Eso precisamente es lo que está ocurriendo en Venezuela, no es nada nuevo, es un libreto copiado de la dictadura castrista. Sacan a los delincuentes, a los gentes del gobierno, a los paramilitares, colectivos, como le quieran llamar, y masacran al pueblo. Mirando la situación de Venezuela en este momento, ¿cómo visualizas tú la solución a esta encrucijada en la que se encuentra Venezuela? La solución estaría en que las democracias del continente, empezando por los Estados Unidos,
hicieran lo que han hecho en otras partes del mundo y tomaran una acción o la amenaza de una acción bélica para impedir que el Estado dictatorial venezolano siga cometiendo crímenes de lesa humanidad. ¿Una acción militar? Por supuesto. Es hora de que la mantra falsa de la no violencia, de la cual ha beneficiado enormemente al despotismo, particularmente a las dictaduras de la izquierda radical, que han defenestrado a las Fuerzas Armadas, las han coaptado para que precisamente no ejercen su derecho de rebelión de rescatar la democracia, porque hay que hacer una distinción entre, mira, en Portugal, por ejemplo, cuando removieron a Salazar, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado, sacaron a Salazar, pero hubo elecciones a corto tiempo. O sea, lo mismo pasó en Grecia. O sea, hay precedentes, no es necesario establecer un régimen dictatorial posterior a eso. Pero ya han descubierto, o sea, cómo defenestrar a las Fuerzas Armadas y llevarlo ante tribunales, en efectos, cooptarlos. Miren la participación de la alta esfera de las Fuerzas Armadas en Venezuela en el narcotráfico. Esto no es casualidad, esto es para precisamente involucrarlo en una complicidad de la cual no hay retorno. Pero, ¿qué sentido tiene un organismo como la OEA, por ejemplo, de que se fundamentó para defender la democracia? Su propósito no fue promover el libre comercio, no fue defender multinacionales, su propósito fue defender la democracia. Eso está, ahí están los documentos fundacionales, pero eso es básicamente un documento y una entidad muerta si no tiene el mecanismo para reforzar esa realidad. Y yo creo que no se puede seguir pensando de que en Venezuela hay una democracia imperfecta, hay una democracia débil. No, hay una dictadura que quien está dando las órdenes es una potencia extranjera, Cuba comunista, y hay que tratarlo así. Y la opción militar no se debe de descartar. Y no estamos hablando de la necesidad de entrar una invasión como Normandía. Operaciones de comando, estoy seguro que contarían con mucho apoyo dentro de elementos de las Fuerzas Armadas para, en efecto, descabezar a esa élite malévola que por básicamente 15 personas que están en el poder en Venezuela está sufriendo todo un pueblo y diría que hasta todo un continente, porque Venezuela es el botín de un mecanismo del mal y la subversión en este continente. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Bolivia, lo vemos con el narcotráfico y la extensión de las FARC, que transporta su droga por medio de los carteles mexicanos. O sea, todo esto es un mecanismo de la cual podemos incluir a Irán, a Rusia y a un menor grado a China, pero son todos enemigos de la libertad que tienen ese propósito en común de destruir el orden establecido democrático. Y la democracia deberían de actuar en esa forma. De lo contrario, pues vamos a seguir viendo estos juegos simulacros de democracia y a la misma vez violaciones y crímenes serios de lesa humanidad cometidos con total impunidad. ¿Dónde están las voces que están reclamando de todos los presos políticos en Venezuela, todos los que están siendo torturados en este momento? Es inconcebible hablar de modelo democrático interamericano, sentarse, comprar la mercancía, procesarle petróleo a ese mismo régimen que está haciendo esas cosas. O son valores que las democracias están dispuestos a defender, o nada de eso tiene sentido. Ojalá los venezolanos y las figuras claves estén escuchando entrevistas como esta, Julio. Por eso me encanta tenerte en el programa. ¿Cómo ves tú, ahorita que comentaste sobre las democracias disfrazadas y lo que está ocurriendo en Venezuela, cómo ves tú que se esté hablando de ir a regionales cuando la empresa Smartmatic, algo que ya se sabía, pero bueno, ya es oficial ante los ojos del mundo, años denunciándola, y Smartmatic ya habló de fraude, y por supuesto que el fraude no solamente involucra este proceso del pasado 30 de julio de Nicolás Maduro, de esta Asamblea Nacional Constituyente, sino que también empaña las elecciones. Ya se está hablando de que ha empañado, y eso todo lo sabía, pero eso era un secreto a voces. Está empañando las elecciones de Enrique Capriles con Nicolás Maduro. ¿Cómo tú ves
esta decisión de ir a elecciones regionales? No, de cierta manera no estás legitimizando un sistema electoral que es totalmente fraudulento, no estás enviando el mensaje incorrecto después de más de 132 muertos y a un pueblo que está en las calles sin parar. Completamente. Sería, en efecto, validar un sistema dictatorial que se ha perfeccionado de tal manera que tiene la simulación de una democracia, y lo peor del caso es que los demócratas del mundo están comprando esa gran mentira. Mira, Salvador Allende intentó hacer esto a principios de la década del 70, de precisamente llegar por la puerta de la democracia y después ir poco a poco violando el orden democrático hasta llegar a la comunización del país, y entonces introducir lo que ellos consideran es la verdadera democracia, que es la dictadura del Estado comunista y pues un orden socialista, tal como lo describió Marx y Lenin. O sea, ese es el propósito. Lo que pasa es que el general que Allende puso, pues le frustró ese intento. Entonces, Venezuela ha perfeccionado lo que Allende trató de hacer. Entonces, seguir creyendo en que por las vías cívicas, democráticas, por las instituciones democráticas, tal como las entendemos en el mundo libre, son aplicables a Venezuela, es ilusorio, porque todas estas instituciones están en manos de una dictadura totalitaria que es Cuba comunista. Ellos son los que controlan todo. Cuando ganó la oposición, la rama legislativa, pues hubo ciertas expectativas, pero yo creo que bien rápido se dieron cuenta de que esa rama legislativa es más bien figurativa, porque no tiene el apoyo internacional que requiere. Apoyo verdadero, diría, aquí no se procesa ni una gota de petróleo venezolano, se va a realmente extender un cerco económico a todo el que lo haga, pero eso no se hace, no hay esa voluntad ni moralidad política para hacerlo. Entonces, si eso no existe, las palabras de solidaridad, muy bienvenidas, muy reconfortantes, pero al final del día no hace nada para el venezolano que está siendo torturado en este momento, ni hace nada para facilitar la salida de una dictadura como la de el castromadurismo. Entonces, pues, es muy importante que las democracias entiendan realmente que esta nueva forma de ejercer el despotismo no pueden confundir votaciones con verdaderas elecciones, y hay que llamar las cosas por su nombre, pero más importante aún, reaccionar igual que han reaccionado en otros momentos para enfrentar males como se enfrentó el fascismo y como se enfrentó el comunismo a determinados lugares donde por determinadas preferencias ahí sí se tomó la decisión de actuar con más solidez. Mientras estábamos conversando, hay dos notas que han sido publicadas. Fiscalía General de Venezuela pide anular instalación de la Asamblea Constituyente por supuestos delitos electorales, y también la Cancillería Argentina ha emitido una alerta de viaje para argentinos que quieran ir a Venezuela. Les aconsejan limitar planes de viaje por razones de seguridad. Cada vez más alejados del mundo, al igual que Cuba en algún momento, Julio. Exactamente. Es que estas cosas es como, o sea, avisos de no viajar a Alemania cuando las bombas están cayendo en la ciudad de Berlín. O sea, aquí hay un problema mucho más serio, y eso es que Venezuela es un narcoestado comandado por una potencia extranjera que obedece un proyecto subversivo continental con ayuda incluso fuera del continente, y hay que tratarlo de esa forma, con esa seriedad. Ya se han dado cuenta, y por eso el gran esfuerzo del castrocomunismo, lamentablemente del Vaticano, en facilitar a las FARC para que salieran, para que dejaran de perder su tiempo en la selva y volvieran a los salones de las instituciones democráticas, porque es mucho más eficiente. Todo esto se coordinó en el Foro de Sao Paulo a raíz de la caída del comunismo soviético, que habría que cambiar la metodología para llegar al poder y mantenerse en el poder, sencillamente como eso. Y ellos se dieron cuenta que el comercio internacional, las democracias, pues no iban a tener la voluntad de decirle
a sus cabilderos de comercio, no vamos a cruzar esta línea si requiere que tomemos estos pasos. La doctrina de Rómulo Betancourt, esa doctrina digna de, en efecto, no negociar y tratar con dictaduras de derecha o de izquierda, está muerta hoy en día. Ese principio ético que es inherente a valores democráticos está desaparecido. No se están defendiendo esos valores. Se habla mucho de comercio, se habla mucho de intercambio, se habla mucho de mercado, pero hay una recesión moral y democrática en el mundo muy severa y realmente el seguir hablando, el seguir entreteniendo, hasta podemos poder con toda certeza ya señalar lo que va a ocurrir en Venezuela con muchos dignos miembros de la oposición que terminarán presos o exiliados, y ellos van a establecer el orden que quieren y van a seguir insistiendo que son una democracia, y lamentablemente sí, potencias, otros países como Argentina, Colombia, ciudadanos que no viajen, los Estados Unidos van a querer presentar, congelar fondos de Maduro que no existen. A Maduro no le interesa los fondos que le congelen aquí. Maduro vive del narcotráfico, Maduro vive de otro dinero que no aparece en los radares del mundo civilizado. Entonces todo eso no tiene ningún sentido si realmente, más allá de nuevo, de un simbolismo, si lo que se quiere es frenar y revertir la descomposición social que hay en Venezuela, pues todas estas medidas no tienen la fuerza ni van a tener el efecto que uno quisiera. Yo creo que es importante ya empezar a mirar y hablar de otra cosa. Yo creo que el plebiscito que hubo los otros días, reforzando el principio que está detrás de los artículos 333 y 350, derecho de rebelión, ese derecho inherente que tiene todo ciudadano, uniformado y no uniformado, de tomar las acciones necesarias para regresar al país al curso democrático, es importantísimo. Es por esa vía que podemos buscar la salvación. Todas las otras, francamente, sería una pérdida de tiempo. Muchísimas gracias, Julio. Siempre es un gusto tenerte con nosotros y gracias por tu preocupación por el pueblo venezolano siempre. Siempre.